Comenzamos el batazo en Cuba Información y vamos a hablar de derechos humanos en Cuba o en territorio cubano. Realmente es en Cuba, pero desgraciadamente y por las cuestiones de la historia, o mejor dicho, de la imposición de una gran potencia como Estados Unidos en la historia de Cuba, ese territorio del que vamos a hablar sobre derechos humanos, sobre violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos en ese territorio, pues oficialmente pertenece a Estados Unidos y no a Cuba, a pesar de que Cuba reclama ese pedazo robado de su territorio desde hace muchísimos años y sobre todo en los últimos 60 años de revolución. Ese sitio, por supuesto, es la base naval de Guantánamo, donde el gobierno de Estados Unidos desde hace muchísimos años infringe, viola todas las, toda la legislación internacional, la suya propia, convirtió en un limbo legal este territorio para ejercer la tortura, incluso durante un tiempo de manera consentida, oficialmente legal, sobre los detenidos. Bueno, pues ahí nos dice Rosa Miriam Elizalde, que es una gran periodista cubana, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, dice algo, o recuerda algo, o informa de algo que los medios de comunicación han pasado así, por encima, ¿no? Y es que la primera investigadora independiente de la ONU que visita el centro de detención de Estados Unidos, en la base ilegal de Guantánamo, dice que los presos son sometidos a tratos crueles frecuentes, inhumanos y degradantes según el derecho internacional. Bueno, y esto lo dice ahora. Si llega a ir hace 7, 8, 9, 10 años, pues imagínense. Y el gobierno cubano, a través de su canciller, dice: ¿cuánta evidencia más se necesita para que Estados Unidos cierre el centro de detención y torturas que mantiene en el territorio cubano, ocupado ilegalmente por la base naval de Guantánamo? Y se despide con un: devuelvan Guantánamo ya. Sí. Lázaro, devuelvan, ¿no? Sí, indudablemente que es un reclamo, es una exigencia del pueblo cubano, del pueblo y gobierno cubano. Y lo que vemos aquí, ante todo, bueno, un saludo a las amigas y amigos que nos ven. Lo que vemos aquí, José, es primero la prepotencia imperialista y cómo esta potencia imperialista viola incluso no solo la legalidad internacional, sino la de su propio país, y mantiene ese... Fíjate cuántos años han pasado y esta investigadora de la ONU pues ve lo que debiera ser motivo de análisis y de ser Estados Unidos juzgado en una corte penal internacional, por ejemplo, donde si la corte, esta penal internacional fuera neutral, o cualquier superestructura judicial independiente, verdaderamente ética y valiente, no cobarde, pues había que procesar a Estados Unidos y a las administraciones de Estados Unidos que todas, porque se mantiene esta ilegalidad en territorio cubano, juzgar y sancionar debidamente a esta potencia imperialista como los Estados Unidos, como tantos otros atropellos, usurpaciones, crímenes que ha cometido y comete Estados Unidos a lo largo y ancho alrededor del mundo. Largo, ancho y alrededor, en todos lados. Y entonces, esto es una exigencia también del pueblo de la Revolución Cubana, del gobierno cubano, al igual que el desmantelamiento de la política criminal de bloqueo contra Cuba. Uh-huh. Bueno, pues pasamos a la cara B, a la cruz. Es la cara y la cruz de la moneda, o mejor dicho, estábamos en la cruz, ahora vamos a la cara de los valores que representa, pues el país que adversa a Estados Unidos, o el proceso político que es interpretado como adversario
de, bueno, pues de los intereses de Estados Unidos, en este caso Cuba. ¿Qué representa Cuba? La solidaridad, ¿no? No representa, desde luego, ni la tortura, ni la imposición, ni el robo del territorio de otro país. Significa la solidaridad, por ejemplo, la que se ejerce y se ha ejercido durante muchos años con los estudiantes de medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina, muchas de ellas, por cierto, procedentes de Estados Unidos. Tenemos un tuit de una de estas personas, Uriel Ramírez, graduado precisamente de medicina, ciudadano de Estados Unidos, y dice: es una locura pensar que Cuba entrene médicos de las áreas más desatendidas del mundo. Cada individuo vuelve a casa y sirve a su comunidad. Nunca en mi forma de pensar estadounidense hubiera pensado que esto fuera real. Vine, vi y ahora creo. Esto es lo que dice un ciudadano estudiante joven estadounidense formado gratuitamente por una beca cubana. Y luego tiene otro tuit, en este caso es en inglés, cuya traducción es la siguiente: extrañaré al pueblo único, poético y amoroso de Cuba. La medicina aquí es diferente, está hecha para la gente. En solidaridad seguimos. Efectivamente, bueno, enlazando el comentario anterior con este que vamos a hacer, cabe repetir que Estados Unidos y las distintas administraciones imperialistas de los Estados Unidos no tienen ninguna autoridad moral, absolutamente ninguna autoridad moral para atacar, cuestionar, agredir a Cuba por supuestas violaciones de los derechos humanos. Esto es la solidaridad expresada, es uno de los aspectos, uno de los escenarios, mejor dicho, donde se expresa la solidaridad de corazón del pueblo cubano, de la revolución cubana, del gobierno revolucionario cubano, está en esta escuela magnífica, maravillosa escuela latinoamericana de medicina, que, como bien tú has señalado, no solo para los estudiantes de países del llamado tercer mundo, sino para personas, estudiantes de los propios Estados Unidos, el país que se considera, o sea, el más rico, el más desarrollado. Y donde estudiar medicina es una fortuna. Es una fortuna, etcétera. Entonces, aquí vemos lo que es la solidaridad, los valores humanos que desarrolla una revolución socialista agredida por ese imperialismo. O sea, estudiantes de ese país se gradúan exitosamente en esta Escuela Latinoamericana de Medicina, como otros tantos que después no van a las ciudades a poner sus bufetes particulares para seguir mercantilizando, ¿no?, la salud pública. No, van a las regiones, a los barrios, a los lugares donde están las personas más desfavorecidas, que no tienen acceso a una atención médica de calidad. Esto es uno de los objetivos esenciales de los graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina. O sea, solidaridad, humanismo y derechos humanos están expresados ahí. Pastores por la Paz es una de las organizaciones que precisamente coordina estos programas o estas becas del gobierno cubano para jóvenes de Estados Unidos. Y en uno de los tweets indicaba algunos números, algunas cifras. Recordaba que esta escuela se fundó en 1999, después de los huracanes Mitch y George en Centroamérica. Fue una idea fundamentalmente de Fidel Castro, para precisamente, de alguna manera, sustituir el apoyo a través de brigadas médicas cubanas en Centroamérica, en apoyo a familias damnificadas por esos huracanes, sustituirlo por una estructura más a largo plazo, más integral, que formara médicos precisamente en esos lugares, ¿no? Los formara gratuitamente y luego regresaran a sus lugares de origen, sobre todo, ya digo, Centroamérica, luego se ha extendido a otros países, y bueno, pues para al final atender a las comunidades. Nos recuerda que han sido 30.644 las personas ya
que se han graduado y que actualmente, aquí no tengo la cifra, pero creo que son 60, no, son 45 los estudiantes, las estudiantes de Estados Unidos que en estos momentos están estudiando en la ELAM. Y hace una comparación. Mientras Estados Unidos continúa revirtiendo la larga lucha por reformas progresistas, se refiere a ciertas decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos, Cuba ofrece una excelente alternativa impulsada por la justicia. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de hoy, de hace unos días, de anular la llamada acción afirmativa, que son una especie de cuotas para determinadas minorías de Estados Unidos, vamos a decir minorías racializadas, se suele decir así, es una razón más para hacer crecer nuestras esperanzas en un terreno diferente. Aplica a la ELAM, tiene referencia con la ELAM. ¿Por qué? Porque en la ELAM hasta el 97% del estudiantado, digamos, pertenecería a estas llamadas minorías racializadas y, indudablemente, el 97% de todos los estudiantes de Estados Unidos que han ido a Cuba. Bueno, pues, por un lado, en Estados Unidos, decisiones de la Corte Suprema, estamos hablando de pero estamos hablando de la anulación del derecho de las mujeres al aborto, que ya no existe como tal derecho por una decisión de la Corte Suprema, y ahora en muchísimos estados, casi la mitad de los estados de Estados Unidos han recortado el derecho de las mujeres al aborto, lo han recortado o lo han eliminado completamente. Estamos hablando de decisiones, por ejemplo, en contra de las personas LGTBIQ+, etcétera, etcétera. Bueno, pues Estados Unidos, como el cangrejo, va hacia atrás, y Cuba, con todas sus dificultades y sus contradicciones y en la situación tan difícil que atraviesa, sin embargo, aquí sigue, con la solidaridad atrás de la ELAM. Bueno, es otro ejemplo más de lo que Estados Unidos se consideran a sí mismo como, o sea, por encima de la ley, por encima del derecho internacional, por tanto los viola sistemáticamente, pero se arroga el derecho de dar lecciones o pretende dar lecciones a otros pueblos, en este caso al pueblo de Cuba, al gobierno revolucionario, violando con su injerencia permanente también la legalidad internacional y sobre todo la vida independiente, soberana, libre de un país, de un pueblo y de un gobierno. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Estos estudiantes que has mencionado, por cierto, tengo una sobrina que cuya madre es una estadounidense que se graduó en la Escuela Latinoamericana de Medicina de la ELAM, que estamos mencionando, que estamos hablando. Estudió medicina, ejerce medicina, la profesión en las comunidades más desfavorecidas de los Estados Unidos. Porque hay que decir que en todos los Estados Unidos hay grandes bolsas de pobreza, de marginalidad, ¿entiendes? En el país más rico. Y entonces, bueno, tengo una sobrina, ya tiene 15 años, que es hija. Su mamá, pues, estudió en la ELAM. O sea, que conozco un poquito del tema. Entonces, pero tenemos esto. Podemos decir que la mayoría de estos estudiantes estadounidenses están en situación de, bueno, como la vida ahí, de exclusión social, porque no pueden acceder a lo que sí pueden acceder otros estudiantes, no solo en medicina, en otras carreras importantes. Es decir, que ese modelo está bien para ellos y no está bien para una mayoría de personas, de seres humanos. Pero bueno, es su sistema, está bien para ellos. Lo que no puede ser es que pretende imponerlo a otros países y mucho menos a un país como Cuba, que el 1 de enero de 1959 se sacudió y derrotó para siempre precisamente esas políticas, esos valores y ese modelo de sociedad para construir algo nuevo, diferente y verdaderamente humano, que respete los derechos humanos
no solo de Cuba, sino de otros, y trabajar por los derechos humanos de otros pueblos del mundo. De ahí las brigadas médicas solidarias a tantos países que se benefician del saber, de la profesionalidad de personal médico cubano. Bueno, pues hay personas en Cuba, integrantes de esto que llaman la oposición, la disidencia cubana, etcétera, etcétera, bueno, la contrarrevolución de toda la vida, que sí, parece que sí se adhieren a los postulados, al discurso, a la narrativa y a los objetivos del gobierno de Estados Unidos. E incluso piden la intervención militar en Cuba, piden el bloqueo naval y aéreo, lo están pidiendo ahora. Lo está pidiendo ahora uno de ellos o un grupo de ellos a través de una supuesta huelga de hambre y de sed. Están pidiendo una intervención de la OTAN a través... Hace un par de años hubo una propuesta con una recogida de firmas. Hubo unas cuantas firmas pidiendo a la OTAN una intervención militar en Cuba. Alucinante, ¿no? Alucinante que esto lo pidan personas nacidas en Cuba y con familia en Cuba, porque las bombas de la OTAN y de Estados Unidos no son tan inteligentes. Al final matan a mucha gente si hay un bombardeo. Bueno, pues esta gente, que son Guillermo Fariñas, que es Zoe Valdés, que es Michael Osorbo, ¿se acuerdan del rapero? Aquel que decía bloqueo, 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 bloqueo. Le pedía a Donald Trump que bloqueara navalmente el país. Y ¿quiere una invasión? Yo apoyo una invasión, por favor, invadan este país. Eso le decía. Bueno, ahora está en la cárcel, ¿no? Pero le siguen presentando como un preso de conciencia. No sé, ¿qué conciencia es esa, ¿no? La de pedir una invasión a tu país. El fallecido Carlos Alberto Montaner también pidió muy recientemente una intervención militar en Cuba y activar uno de los mecanismos de intervención militar de la OEA, y la OEA ya sabemos que es Estados Unidos más el resto. Bueno, pues voy a leer un texto de un código penal del título 23, capítulo 1, llamado Delitos de Traición, artículo 581. La persona que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a este país o se concertare con ella para el mismo fin será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años. Esto le ocurriría a alguno de estos individuos si fuera español y si lo hiciera en contra del Estado español, porque es el Código Penal español y un código penal muy similar al que hay en Francia, en Estados Unidos, por supuesto, delito de traición. Pero luego resulta que esta gente son presos, no presos políticos, presos de conciencia. O sea, hay que dejarles los micrófonos de la televisión para pedir una invasión contra tu propio país, ¿no? Digo, esa es la pregunta que yo hago. No, eso es imposible y debiera, sí, efectivamente, ser penado, pero ejemplarmente penado porque se trata, bueno, de personas que están, hemos comentado en anteriores programas, personas que están colonizadas mentalmente por el poder de Estados Unidos, el poder mediático, el poder también cultural, el poder económico. Alguna gente, no a todos, porque si no, no existirían los pueblos, no existirían los países, pero bueno, es el intento y efectivamente hay personas que están colonizadas, sus mentes y incluso personalmente sus valores responden a ese modelo, a los valores de una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad cubana, con el pueblo cubano, con los valores auténticos y autóctonos del pueblo cubano. Entonces, estas personas están alineadas de forma vergonzosa y de forma mercenaria también a las políticas de una potencia imperialista que quiere apoderarse de Cuba. Así hablando de forma sencilla, clara, es el objetivo, apoderarse de Cuba, porque mientras existe una revolución socialista a 90 millas
de sus costas, ellos van a intentar derrotar a ese proceso, a ese modelo. Por eso se agrede, por eso sistemáticamente inventan cosas, infamias, falsedades para pretender justificar una política que es criminal, es genocida. Entonces, para Estados Unidos, vamos a decir, de las distintas administraciones del imperialismo de los Estados Unidos, porque para apartarla del pueblo, que hay pues, gente buenísima y solidaria con Cuba también en los Estados Unidos, pues necesita homogeneizar esos valores que ellos imponen a otros pueblos. ¿Para qué? Para mantener su dominio hegemónico a nivel global. Se trata de eso. Si hay un país como el caso de Cuba, que es un ejemplo, y el ejemplo está precisamente en hechos como esos, acciones como esas, de solidaridad para con otros pueblos, pues lógicamente eso despierta conciencia. Hay que mirar a Cuba, y por eso es el prestigio de Cuba y del pueblo cubano, de la revolución, del gobierno cubano. ¿Por qué? Por eso, por la honestidad y por esos valores que ha ido desarrollando la propia revolución. Entonces a Estados Unidos no le conviene eso, porque choca contra sus pretensiones criminales hegemónicas. Entonces tienes esta gente desnaturalizadas, ya asimilada, y está en los casos de Yotuel Romero, por ejemplo, otro personaje, entre comillas, los personajes. El Manuel Milanés, el Otaola, toda esta gente están en una huida hacia adelante. Incluso muchos de ellos, en el caso de Otaola concretamente, dice que su país es Estados Unidos. Entonces, quiere decir que está, digamos, asimilado por la cultura estadounidense, los valores estadounidenses y las políticas del gobierno de los Estados Unidos, gobierno imperialista, repito, de los Estados Unidos. Entonces, esta gente merecen eso, aplicar la ley. O sea, primero considerarlo como lo que ellos dicen que son estadounidenses. Y aplicarles las leyes que existen en Cuba. Y la ley y el peso de la ley tiene que caer por mucha huelga de hambre, en el caso del Coco Fariña, el Coquito, por mucha huelga de hambre que haya para llamar la atención. Es un show para llamar la atención, por ejemplo, de personajes también como el Almagro, el director de la OEA. Luis Almagro. Luis Almagro, personajes de estos de incalificables, verdaderamente incalificables. Bueno, llamar la atención porque no convocan a nadie, no tienen pueblo, no tienen, si convocan a quién, a la derecha, a la ultraderecha y a todos esos personajes que están sumados a esas políticas criminales de los Estados Unidos contra Cuba. A ellos representan eso. Por tanto, las leyes cubanas tienen que actuar con toda la legalidad para que esta gente sepan que no pueden campear por sus anchas y con micrófono, no se le puede poner un micrófono para cosas semejantes, porque no lo permite ninguna sociedad civilizada, ninguna sociedad con leyes y un Estado de Derecho como es Cuba, hay que decirlo también porque esa es otra cuestión, democrático, revolucionario, socialista, solidario. Me gustaría saber si Coco Fariñas, o si se explicara a la gente, no sé, de su propia comunidad donde él vive, y dijeran: oiga, señores y señoras, esta persona vecino de su comunidad está haciendo una huelga de hambre para que a ustedes les impongan un bloqueo naval y aéreo a su país hasta que se mueran de hambre, y además para romper el acuerdo que tiene de diálogo y cooperación con la Unión Europea. Exacto. Para cortar absolutamente hasta el último euro de fondos de cooperación, que tampoco es que sean muchos, de la Unión Europea a Cuba, y por supuesto para cortar todas las inversiones empresariales europeas. ¿Qué pensaría la gente? Porque ellos dicen: no, hacemos la huelga por el pueblo cubano. ¿Qué pensaría la gente de semejante
esperpento político como el de este individuo. Bueno, pues hablamos también de traición a otros países, de personas que traicionan a su propio país de la misma manera o de manera muy parecida. Nos adentramos en Venezuela. María Corina Machado, que es esta ultraderechista también protegida por el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en las administraciones republicanas, pro-Trump, y sobre todo esta persona nació como personaje político con George Bush hijo, que fue quien primero la recibió en la Casa Blanca hace unos cuantos años, y se encumbró como una de las figuras del llamado antichavismo. Porque a Corina Machado la han inhabilitado para poder presentarse a las elecciones. Pero no la han inhabilitado ahora, como dice ella y como dicen sus seguidores, con enorme alaraca mediática en esto. O sea, no ha sido ahora, sino que fue en 2015. ¿Y fue por qué? Pues por su actitud de traición a la patria, ¿no? Y vamos a explicar ahora qué es lo que pasó. Dice Franco Bielma, un poco de memoria, ¿por qué fue inhabilitada María Corina Machado? En 2014 era todavía diputada de la Asamblea Nacional, pero entonces fungió como, fíjense, embajadora del gobierno de Panamá ante la OEA, Organización de Estados Americanos, donde se le dio derecho de palabra y solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra su propio país. Es decir, una diputada venezolana representa a un gobierno opuesto al gobierno de su país para que la OEA aplique la Carta Democrática, con lo que ello significa. ¿Ello qué significa? Activar determinados mecanismos de bloqueo a Venezuela, incluso de aplicación después del TIAR, que significaría un bloqueo naval. Invasión también. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se puede quejar esta persona? Y la agencia Venezuela News, muy interesante esta agencia, ¿qué pasaría en Estados Unidos, España, Francia, Alemania, si un dirigente recibiera apoyo de una potencia extranjera para agredir a su propio país o para derrocar al presidente? Algunas razones sobre la inhabilitación de María Corina Machado nos las dice Karen Méndez, la periodista. Bueno, yo invito a la audiencia de Cuba Información a que vean el vídeo de esta periodista de Venezolana News, porque hace un repaso por los códigos penales de estos estados que ha mencionado y qué le aplicarían, qué pena tendría esta persona, María Corina Machado. Por cierto, y está inhabilitada, pero no está en la cárcel. Es decir, no hay un proceso penal contra ella. Lo mismo que tampoco contra Coco Fariñas, a pesar de que hay leyes que lo permitirían. Bueno, ahí estos son otros ejemplos de personas totalmente desnaturalizadas y alejadas, ¿no? Incluso de la ética y de las leyes de su propio país. Toda persona que sirva a los intereses de Estados Unidos, intereses de dominación, intereses hegemónicos en la región y en el mundo, pero bueno, América Latina y el Caribe, que es donde estamos hablando, pues son como fichados, o sea, son captados, fichados, y porque necesitan esa punta de lanza para mantener la injerencia y mantener las sanciones, etcétera, todo ese andamiaje criminal, violatorio de los derechos humanos que implementa Estados Unidos contra aquellos pueblos, aquellos países que no responden a sus intereses. No se trata de una verdadera preocupación por los derechos humanos. No se trata por una preocupación por un sistema democrático. No. Y la historia lo demuestra. No es que lo digamos nosotros, lo demuestra la historia. Hay ejemplos claros de la falsedad, de la hipocresía del imperialismo de los Estados Unidos cuando enarbola estos conceptos, estas ideas de democracia, derechos humanos, etcétera, etcétera. Ya lo mencionamos antes, lo que está sucediendo todavía hoy en la base naval de Guantánamo, territorio ilegalmente ocupado por el imperialismo de los Estados Unidos en Cuba.
Y a lo largo, es que se pudieran escribir libros y libros y libros de las tropelías, de los crímenes de Estados Unidos. Entonces, esta señora fue una pieza importante en esa política ya desde la administración de Bush hijo. Y se pone contra su propio país, e incluso cuando se representa a otro país para poder, un país miembro de la OEA, que la OEA es, hay que repetirlo por si alguien no lo sabe, es Ministerio de Colonias de Estados Unidos. O sea, es Estados Unidos. Y por eso es que está ya tan caduca y tan desacreditada que está ya prácticamente desapareciendo. Es una irrelevancia porque está UNASUR, está la CELAC, o sea, hay otras otras formas que buscan la integración latinoamericana y caribeña, y la OEA ya no tiene, pero sigue siendo una punta de lanza también, un estilete injerencista al servicio de ¿quién? De Estados Unidos, que es lo mismo, prácticamente lo mismo. Bueno, pues aquí hay un ejemplo claro en esta señora, una traición a la patria que merece una sanción, y las leyes están para eso. Y el caso de Coco Fariña y otros que también se sumaron, hay 2 o 3 que se sumaron a la huelga de hambre y ya desistieron de ello, porque es un show, es un montaje para llamar la atención y eso le sirve a Estados Unidos para justificar, pero eso se manipula, se exagera y no van al fondo. Es un show y hay que ver, o sea, todo es una mentira, una infamia, un montaje, eso para llamar la atención y de esa manera que se siga apretando la tuerca contra de las sanciones y de todo ese andamiaje realmente obsceno contra Cuba, andamiaje para estrangular la vida económica del país, para desalentar las posibles inversiones al país. A eso se prestan elementos rastreros y mercenarios como Coco Fariña y los que sí, y el resto de esa fauna. Pero ellos tienen sus inversiones o tienen su dinerito que cobran de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que a su vez está financiada por el gobierno de Estados Unidos. Esta fundación que financia a muchos grupos, no solamente en Miami y no solamente en Cuba, sino también en Madrid. Bueno, en el jardín europeo, como decía Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, decía que Europa es un jardín y que en el mundo es una especie de jungla. Bueno, pues en ese jardín europeo, en Francia, en los 6 primeros días de protestas violentas tras la muerte por parte de un policía de un joven, fueron detenidas 3.625 personas. Este dato indudablemente habrá quedado ya obsoleto. De ellos, 1.120 menores. Y esto es una cosa interesante, porque hagamos una comparación con el tema del 11J en Cuba. Dice, hubo 990 expedientes y 480 de procedimiento acelerado. 380 personas fueron condenadas a penas privativas de libertad express, ipso facto, en horas. Porque luego decían, en las protestas del 11 de julio de hace 2 años en Cuba hubo unos juicios muy rápidos y bueno, todo está amañado y bueno, todo este show, como tú dices, de la prensa contrarrevolucionaria. Bueno, pues ahí tienen Francia, muchísimos más detenidos y desde luego procedimientos acelerados para condenar a personas. El Carlos Rafael Diéguez, nuestro gran compañero en Miami, que lleva adelante ese proyecto antes era Radio Miami, ahora se llama Radio Miami Today, y bueno, gran colaborador también, Cuba Información, y este medio en Miami de la emigración patriótica cubana colaboramos desde hace muchos años. Dicen, ¿qué habría ocurrido si estos datos y estos hechos
hubieran ocurrido en Cuba? ¿Qué nos diría? ¿Cuál sería la narrativa de la prensa? Lázaro, ¿cuál sería? Bueno, la narrativa y la matriz de opinión la estamos viendo todavía de lo que ocurrió, el llamado 11J, hace ya más de 2 años, hace 3 años, y todavía aparece, sobre todo en las redes sociales y en algún otro medio, de contrarrevolucionario por supuesto, lo que pasó el 11J de forma tergiversada, manipulada, de hecho... Y con fotos de gente revolucionaria saliendo en contra de los que protestaban. Pero no solo eso, hablan de presos políticos. Y esta contrarrevolución y toda esta fauna, todo este estercolero contrarrevolucionario, pues exigiendo la liberación de los presos políticos. No, los que han sido juzgados y debidamente sancionados de acuerdo a las leyes cubanas son los vándalos que atacaron, saquearon tiendas del Estado, que tiraron cócteles Molotov, por ejemplo. O sea, todo ese vandalismo que precisamente es lo que quería Estados Unidos. El deseo de Estados Unidos es que ese vandalismo lleve a un estallido social para intervenir en ello, claro. Entonces, ¿van a intervenir en Francia? Ahí está, ahí voy. Entonces, todo esto, todavía hoy, ya han pasado más de 2 años, están, no presos políticos, fueron debidamente juzgados y sancionados. Porque si eso pasa, como está pasando en Francia, que por cierto, vamos a ver lo que dura, posiblemente en pocos días ya ni se menciona. Ni se menciona. Sin embargo, lo que pasó hace más de 2 años en Cuba se sigue mencionando y sigue en la red y sigue alentándose ese anhelado estallido social para que intervenga Estados Unidos, que es lo que no se dan cuenta algunos y algunas que piden libertad. Lo que están pidiendo, y hay que repetirlo, es la esclavitud. Están abogando por la esclavitud de un pueblo, de un país, a manos de una potencia criminal como los Estados Unidos. Y lo que está pasando en Francia es un ejemplo del doble rasero, de la inmoralidad de la prensa corporativa. Al igual, si no era suficiente con lo que ha pasado, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia, hechos criminales, o sea, la fuerza, la policía, el ejército, atacando en el caso de Perú, más de 60 o 65 muertos. Eso se minimizó en la prensa. Ya está olvidado. Está olvidado. Muerto a manos de las fuerzas policiales, del ejército. Y sobre todo las acciones que continúan contra los que han levantado su voz para que la presidenta, en el caso de Perú, pues salga del poder. Pero como está apoyada por Estados Unidos, no se ha levantado, y ahí vemos a quién responde la prensa. Los medios corporativos realmente a quién responde. ¿Responde al interés de los pueblos? No, a los intereses de los que pretenden mandar en este mundo. De la élite. De las élites. Porque si no sería portada todas estas calamidades y estas atrocidades que están sucediendo. Y el caso de Francia es un ejemplo. Si no bastaba con lo que pasa en América Latina y el Caribe, tenemos a Francia, país desarrollado, del llamado primer mundo. Pues bueno, detenciones, violencia policial, asesinato. Han asesinado a un menor de edad. Revueltas, saqueo, todo. Es una situación que merece tener editoriales, condena, pero no, la prensa no, relata los hechos como el parte de un paisaje. Si hacen eso con Cuba, perfecto, pero el problema es que a unos les aplican un rasero y a otros el doble rasero, la hipocresía, la inmoralidad y el doble rasero. No aparece ahí tengo la prensa ahí. El sistema. No aparece ahí represión, no aparece dictadura, no aparece violación de derechos humanos. Estado fallido, no aparece ninguna de esas expresiones, pero eso están
fracaso del sistema. Están diseñadas única y exclusivamente para Cuba. No aparece en ningún otro de esos. Y son datos elocuentes. Y es una situación terrible. Ese es el capitalismo. Y eso no lo queremos. El pueblo cubano, la gran mayoría del pueblo cubano, patriota, revolucionario, no quiere eso. No quiere modelo. Ya los valores están ya tan manipulados y tan gastados que no engañan a nadie. No engañan por lo menos a nadie. Engañarán a unos cuantos, pero no a un pueblo que ha decidido construir su propio camino. Punto. Y hay que respetarlo. Y las leyes, no solo el derecho internacional, si no lo respeta el derecho internacional y las leyes del derecho internacional, tiene que respetar las leyes cubanas. Bueno, asunto de libertad o respeto a la identidad de género, respeto a las personas LGTBIQ+, etcétera. Voy a leer dos noticias, dos notas. Una, bueno, es un tuit de Juan Antonio Fernández Palacios, este es un diplomático cubano, que dice, que nos recuerda un dato, un hecho. La Corte Suprema en Washington legaliza la discriminación a la comunidad LGTBIQ+. Les podrán negar el acceso a cualquier cafetería o restaurante. Esto, bueno, realmente vamos a explicar exactamente qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues la Corte Suprema, en una de esas sentencias tan ejemplares, tan progresistas, ahora ha dicho que se permite que algunos comercios se nieguen a prestar servicios a parejas homosexuales por motivos religiosos e invocan la primera enmienda de la Constitución, que es la que garantiza la libertad de expresión. En esta primera enmienda lo que dice más o menos es que el gobierno no tiene derecho a meterse en las opiniones ni en la vida de la ciudadanía. Bueno, recordemos que esta Corte Suprema hace un año también, como hemos dicho antes, enterró el derecho federal al aborto y a la vez que ratificaba el derecho constitucional a portar armas. Portar armas, sí, eso es un derecho constitucional, pero no es un derecho constitucional que una pareja homosexual pueda acceder libremente sin que alguien le diga que no a una cafetería, a un hotel, etcétera, etcétera. Eso en los democráticos Estados Unidos. Pasamos al Estado español, España, donde hay unos acuerdos de la derecha nominal y la ultraderecha para gobernar en muchos ayuntamientos y posiblemente, ojalá no sea ese el escenario, posiblemente también en el gobierno del Estado. PP y Vox censuran la última película de Buzz Lightyear, esta película de animados, creo que es de Disney, no sé si es de Disney o otra productora norteamericana, en un municipio de Cantabria, Bezana. ¿Por qué? Por el beso de dos mujeres. A mí me gustaría saber, y no es cuestión del hecho en sí, que indudablemente esto es una patochada, esto es una catetada, esto es una, bueno, no sé cómo llamarlo, realmente entiendo que hasta los dirigentes del Partido Popular Español tienen que estar avergonzados de esta decisión, pero no es el hecho en sí. Hechos, por cierto, parecidos han ocurrido en otros lugares también, gracias a este acuerdo de coalición entre PP y Vox. No es el hecho en sí, sino qué ocurriría si esta decisión la tomara una persona con cierto poder en Cuba, o sea, con, no sé, un decisor del Ministerio de Cultura, un programador de un ayuntamiento, de un municipio de Cuba en una programación cultural, alguien de la televisión cubana que se le ocurre retirar por un beso entre dos mujeres. ¿Qué ocurriría? ¿Qué caudal de textos, de crónicas y de reportajes y entrevistas a personas afectadas podríamos leer? No, se multiplicaría ahora exponencialmente la guerra mediática y la demonización ya total del sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos. Es decir, que los grandes avances que ha tenido la sociedad cubana en materia de derechos, y está bien
documentado, contrastado, visible en toda la historia no solo de la Cuba revolucionaria, sino si vamos atrás a la Cuba neocolonial, los avances que ha tenido en derechos la sociedad cubana, las mujeres cubanas, las personas LGTBI más, son incontestables y son un verdadero ejemplo para otros pueblos, pero vemos la dicotomía, la falsedad, el doble rasero, porque esto que está sucediendo, que ha sucedido en Estados Unidos y aquí en el Estado español, no sale de ahí, no sale de un texto, de una página interior de un periódico, y ya se olvida y sigue. Y el contexto histórico, ¿por qué no hablan ahora con esta noticia de la censura de una película? ¿Por qué no hablan de la homofobia que ocurrió en España durante los años 60, 50, 70 bueno, o en Estados Unidos durante esos años? Claro, de eso no hablan nunca, pero de Cuba, que hubo un MAP en el año 60 y 67. Eso es motivo de casi permanente ataque a la Revolución Cubana. Algo que pasó en los años 60, que fue prácticamente, bueno, 2 años en Europa, en la misma Europa, ¿cuántos países de Europa? Y todavía hoy, vamos a hablar de, Polonia. Eso Ay, es, Dios Polonia. Mío. Otro día hablaremos de Polonia. Exactamente. Y eso la homofobia se silencia, no se destaca, no hay editoriales. Unión no hay Europea. ataque. Polonia, Unión Europea, efectivamente. Y entonces esto, en Estados Unidos, que no hay que como calificar eso, es como por esa vía vamos a retroceder a los años 50, 40, 50 y 60 en Estados Unidos, donde los negros y negras no podían entrar a un establecimiento, pues tenían... O un chofer podría decir que por la primera enmienda... Yo no te llevo a ti en la guagua. Sí, ¿no? porque eres negro. Sí, no, la libertad de expresión, el derecho, el derecho a admisión, todo eso son categorías racistas, excluyentes, que dice o habla de un sistema donde dominan las élites y los valores que imponen las élites. Y entonces ahí es tremendo, ¿no? Es tremendo este retroceso tan... y sin embargo, veremos, y ustedes podrán comprobar, que dentro de pocos días, incluso pocas semanas, ya olvidado. Que si pasa en Cuba, sería ya el colapso total. Y nos estarían repitiendo, como ocurrió hace 2 años en el municipio de no sé qué. Y siguen sacando fotos, y siguen sacando entrevistas, y así durante meses, años, hasta que ya no porque se cansen, porque todo esto tiene que ver con la demonización de un sistema apoyado, defendido, construido con el alma por la mayoría del pueblo cubano, pues que Estados Unidos, como hemos dicho en otras ocasiones, ahora mismo, que no le conviene, no quiere que cerca exista un ejemplo como Cuba. Entonces, pero ellos, si estas cosas las hace Estados Unidos como lo está haciendo, no pasa nada, hay silencio, hay la prensa minimiza son los conservadores. Algo tan grave. Entonces, ¿quiénes son los que violan los derechos humanos? ¿Quiénes son los hipócritas que no practican lo que pretenden que hagan otros, lo que le dictan hacia otros pueblos? ¿Quiénes son? Son esta gente. Porque eso es la verdad que si no fuera algo tan grave, pues llamaría, esto da risa, ¿no? Da risa que a esta altura suceda algo así. Pero en Estados Unidos, por el camino que va, y eso que está una administración supuestamente un poquito más
más, bueno, derecha también. Menos a la derecha. Menos a la derecha. No vamos a decir más derecha. Más a la izquierda porque están los dos casi en la extrema derecha. En la extrema derecha. Entonces eso pasa en Estados Unidos, está sucediendo ahora mismo. Efectivamente, si pasara algo mínimamente, incluso en Cuba, pudiéramos ver la guerra, la guerra sería, no hubiera otra noticia. Posiblemente ni lo que está pasando en Ucrania tendría ahora ningún espacio en la prensa corporativa. Sería Cuba. Bueno, un saludo muy grande a Aníbal Garzón, este gran amigo, analista internacional, politólogo, residente en Cataluña, catalán él. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero le enviamos un gran saludo. Vamos a leer un tuit de él que hace un compendio, un resumen de injusticias. Dice: Estados Unidos pide extraditar a Julian Assange, pero no te importa, no eres periodista. Estados Unidos tiene secuestrado a Alex Saab, diplomático venezolano, pero te da igual, tú no eres un diplomático. Estados Unidos persigue a Edward Snowden, recordemos, asilado en Rusia, pero te es indiferente porque tú no eres informático. Luego Estados Unidos irá por ti y ya será demasiado tarde. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos con una denuncia que entra un poquito en este asunto de la persecución de los grandes poderes, apoyados por Estados Unidos, en este caso, en Ucrania, su gran aliado geoestratégico en el mundo. Y es la denuncia de los hermanos Kononovich. Son dos hermanos que han sufrido todo tipo de tropelías por parte de la policía ucraniana. ¿Por qué? Por ser comunistas. Recordemos que allí está prohibida la ideología comunista, los partidos comunistas, no solamente los comunistas. Y hacen no solamente una denuncia, sino una alerta y una petición de ayuda internacional. Ellos están en su casa, están en un proceso de detención en su casa, arresto domiciliario. Nosotros, los hermanos Kononovich, comunistas y antifascistas ucranianos, declaramos oficialmente que el régimen de Zelensky está preparando nuestro asesinato. El régimen, de la mano de la actual policía, Drakwich, nos ha advertido pública y repetidamente de nuestro asesinato. Este policía escribió llamados al asesinato en Facebook y difundió activamente nuestra dirección, nuestra casa, sabiendo que estamos bajo arresto domiciliario y no podemos ir a ninguna parte, por lo que estamos atrapados. Nos ilegalizan oficialmente y dejan claro que nadie será castigado por matarnos. Es la práctica de la Alemania nazi de los años 30, donde comunistas y antifascistas fueron ilegalizados. El régimen de Zelensky quiere organizar una ejecución espectáculo. Por favor, apoyadnos y no permitáis nuestro asesinato. Todo nuestro apoyo a los hermanos Kononovich y a la lucha internacional en solidaridad con estas personas. Sí, no, sin duda lo apoyamos y levantamos nuestras voces para que esto cale en la conciencia de todas las personas que ven aquí. Hay una injusticia y también vemos el régimen, lo que es este régimen que, por cierto, tiene el apoyo del gobierno español y de la Unión Europea, de Estados Unidos. No, pero yo tengo el criterio, y yo creo que lo podemos compartir perfectamente, que el gobierno español, la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea reciben órdenes de Estados Unidos. O sea, no hay una independencia, no tienen independencia. Hacen lo que ordena Estados Unidos. Y aquí vemos cómo no fue Pedro Sánchez a Ucrania. Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Sin embargo, va a Ucrania y promete todo el apoyo militar, como dicen estos hermanos, al régimen. Me gusta esa expresión. Me suena. Al régimen de Zelensky, donde,
Eres un tío muy simpático, humorista. Entonces, además se presenta, algunos lo dicen que es hasta progresista. ¿Ah, progresista, sí? Pero tiene... ¿Qué? ¿Progresista? Progresista. Pues bueno, solidaridad con estos hermanos, porque el camino que lleva todo este y sobre todo este régimen recuerda mucho a el camino de otros dirigentes, pudiéramos decir, de muy mal recuerdo en el mundo, ya no solo en Europa, en el mundo. Ellos están levantando su voz, están reclamando atención para que no sean asesinados. Y con ellos, otros, porque no cabe otra condena que pueda levantar las conciencias, levantar las voces, la exigencia contra los crímenes que ya antes de este conflicto 2014, Maidán, golpe de Estado. Desde 2014 están asesinando a comunidades y excluyendo y asesinando a comunidades que no están en sintonía con las pretensiones de esta persona, de este Zelensky. Estos hermanos han levantado su voz y están pidiendo atención, solidaridad para frenar el crimen. Bueno, pues mucha solidaridad y sobre todo mucha solidaridad con el pueblo cubano. Recordar que la cumbre de los pueblos, día 17 de julio, 17-18 de julio, se celebrará en Bruselas como acto paralelo a la cumbre Unión Europea-CELAC, y allí organizaciones sociales, el Movimiento de Solidaridad con Cuba de Europa, se reunirá para tomar iniciativas, para aprobar estrategias de solidaridad con Cuba, con Venezuela y con otros pueblos en lucha, y también, desde luego, para denunciar toda la agenda del imperialismo de Estados Unidos y de la agenda de las élites globales, de las élites de las grandes empresas multinacionales europeas, de Estados Unidos y de otros sitios del mundo, contra los pueblos y también contra la propia naturaleza. Así que, bueno, allí nos veremos. Allí estará, por cierto, Cuba Información, una pequeña representación, tratando de cubrir este evento, sobre todo, principalmente, en lo que atañe a la solidaridad con Cuba. Pues ahí estaremos y será muy importante porque lo que se dé ahí, lo que se acuerde ahí, será decisivo y un freno decisivo para todas estas políticas injerencistas de criminales contra los pueblos, en este caso el pueblo de Cuba, Venezuela, que sufren bloqueos por parte del imperialismo de los Estados Unidos, contra la violación de los derechos humanos por parte de este imperialismo de los Estados Unidos. Ese será un evento muy importante y, bueno, Cuba Información estará ahí. Hasta el próximo batazo. Hasta el próximo.